Estás cansado, cansado de intentar, de insistir, de luchar contra todo, contra el tiempo, contra las expectativas, contra los demás, contra ti mismo. Te fuerzas a tomar decisiones, a sostener relaciones, a seguir rutinas que ya no te hacen sentido. Y cuanto más lo intentas, más parece que todo se te escapa entre los dedos, como agua, como arena, como la vida misma. Y es justo ahí donde aparece un principio que puede transformar completamente tu forma de vivir. Wu Wei, un concepto milenario del taoísmo que Alan Watts tradujo como actuar sin forzar. Pero no te confundas, esto no tiene nada que ver con pasividad ni con debilidad. Wu Wei es, en realidad, una de las expresiones más profundas de sabiduría y de corazón. Es la capacidad de actuar en armonía con el flujo natural de las cosas. Moverte con la vida, no contra ella. Piénsalo como un bailarín que no lucha con la música, sino que la siente, se rinde al ritmo y se deja llevar. Ahora detente y pregúntate, ¿cuántas veces al día estás tratando de forzar algo que aún no está listo? ¿Cuántas veces te culpas por no poder controlar lo que, por naturaleza, escapa de tu control? ¿Cuántas decisiones tomaste por miedo a perder algo? Por miedo a parecer débil, por miedo a no estar haciendo lo suficiente. La verdad es que nos entrenaron para vivir en contra de la corriente de la vida. Desde pequeños nos dijeron que el éxito depende del esfuerzo, de la insistencia, de la persistencia, incluso cuando todo dentro de nosotros grita que debemos parar. Y así crecimos, convertidos en adultos ansiosos, inseguros, desconectados de nuestra propia existencia, porque nadie nos enseñó el arte de soltar, de observar, de confiar. Wu Wei no es no hacer nada, es hacer desde la conciencia, desde el respeto por el ritmo de las cosas. Es dejar de ser ese avión cansado que lucha contra el viento y convertirse en el sabio que ajusta sus alas y navega con él. Alan Watts decía que cuando dejas de forzar la vida, algo mágico ocurre. Las puertas correctas se abren, los caminos correctos aparecen, las respuestas correctas emergen. Y no porque las hayas perseguido con esfuerzo, sino porque al fin creaste el espacio necesario para que surgieran solas. Y quizás, si estás aquí escuchando esto, es porque ya estás cansado, porque te diste cuenta de que forzar ya no funciona, y porque en el fondo ya sientes que necesitas otra forma de vivir, una forma más tranquila, más auténtica, más tuya. En los próximos minutos vas a entender por qué Wu Wei no es solo una filosofía hermosa, es una llave, una práctica, un cambio de perspectiva que puede devolverte aquello que siempre has buscado tratando de controlarlo todo: la paz. Pero no esa paz superficial que se esconde en frases motivacionales, sino una paz real, profunda, que nace de alinearte con lo que es, con quien eres. Así que respira, deja que tus hombros se relajen y quédate aquí, presente, porque el viaje comienza ahora. Para comprender de verdad la esencia del Wu Wei, necesitamos ir más allá de las palabras bonitas. Debemos sumergirnos en las raíces profundas de donde nace este principio: el taoísmo y el zen. Tanto el tao como el zen no son conceptos que se entienden con la mente. Son realidades que se sienten con el cuerpo, con el alma, con la vida misma pulsando a través de ti. El tao, palabra que significa el camino, no es una teoría. Es una descripción poética del flujo invisible que mueve todo: el crecimiento de los árboles, el paso de las estaciones, el nacimiento y la muerte, la alegría y el dolor. Todo siguiendo una inteligencia natural que escapa a nuestro control, una fuerza superior. El Tao es como el viento. Puedes sentirlo, puedes dejar que te lleve, pero nunca podrás encerrarlo en una caja. El Zen nace precisamente de esta comprensión. Cuando el budismo se encontró con el taoísmo en la antigua China, nació una tradición aún más radical: el Zen. El Zen no quiere explicar la realidad, es la práctica de estar presente, presente en cada respiración, en cada paso, en cada gesto. Tanto el taoísmo como el Zen gritan en silencio una verdad incómoda al ego humano: no estás en control, nunca lo estuviste. Y ese intento constante por controlar la vida es justamente lo que te aleja de ella. Lo que estas enseñanzas ofrecen no es una salida, un regreso al estado de confianza que quizá tenías cuando eras niño, cuando aún sabías cómo jugar sin miedo, caer sin vergüenza, intentar sin necesidad de tener éxito. Y es aquí donde aparece una figura clave:
alguien que dedicó su vida a tender un puente entre estos dos mundos. Alan Watts. En el próximo capítulo de este viaje, descubrirás quién fue Alan Watts y cómo logró traducir estas sabidurías invisibles a un lenguaje que podemos comprender. Nos mostró que el Tao y el Zen no son lujos exóticos, sino necesidades urgentes, para cualquiera que desee vivir de verdad en este mundo fragmentado. Prepárate para conocer al hombre que abrió las puertas del Oriente al Occidente y que también puede abrir una nueva puerta dentro de ti. Si esto que estás escuchando resuena contigo, haz clic en el botón de suscribirte y acompáñanos en esta exploración. Gracias por estar aquí. Vamos a entrar en el corazón mismo de una metáfora que Alan Watts usó una y otra vez: el río. Una imagen tan poderosa y tan simple que puede revelar no solo la raíz profunda de tu sufrimiento, sino también la salida más liberadora que jamás has considerado. Así que por un momento cierra los ojos, respira, imagina un río inmenso, antiguo, poderoso. Fluye sin esfuerzo como si conociera el camino desde siempre. Lleva piedras, hojas, peces, ramas, incluso árboles enteros. Lo arrastra todo, nada se resiste. Todo fluye, pero ahora imagina a una persona dentro de ese río, intentando nadar contra la corriente, desesperada, luchando con todas sus fuerzas. Cada movimiento se siente como una guerra. El cuerpo se tensa, los músculos se agotan, la mente entra en pánico y cuanto más lucha, más se hunde. Esta imagen, aparentemente poética, es en realidad una radiografía brutal del alma humana. Watts decía que esta metáfora no era solo bella, era devastadoramente cierta, porque el sufrimiento que experimentas día a día no suele venir de las circunstancias, sino de algo mucho más sutil: tu resistencia a lo que ya es. Pierdes un trabajo, termina una relación, tus planes se desmoronan, y en lugar de aceptar, de adaptarte, de fluir, te aferras, aprietas con fuerza lo que ya se fue, intentas atrapar el agua con las manos, y por supuesto, se escapa, y en ese gesto de resistencia se gesta el dolor. Watts nos invita a ver que la vida, como ese río, tiene su propio ritmo, su propia inteligencia. No necesita que la empujes, no está esperando que la controles. Solo tienes que aprender a escucharla, a confiar en su dirección. Pero cuidado, esto no es pasividad, no es resignación, no es apatía, es sincronía, es colaboración. Porque cada vez que luchas contra la realidad, creas fricción. Una fricción que no solo queda en la mente, se instala en el cuerpo. Te conviertes en un campo de batalla ambulante, vas por la vida en guerra, contra el tráfico, contra tu jefe, contra tu pareja, contra ti mismo. Y el resultado es inevitable: ansiedad crónica, frustración permanente, agotamiento existencial. Y lo más trágico es que en el fondo sabes que estás atrapado, pero el miedo a soltar el control es más grande que el dolor de seguir sufriendo. Ese es el verdadero dilema. Y sin embargo, la metáfora del río no solo revela el problema, también guarda una promesa. La promesa de que hay otro modo de vivir. Un modo donde no tienes que luchar todo el tiempo. Donde, al dejar de controlar, no te pierdes, te encuentras. Porque cuando dejas de resistir, descubres algo asombroso. La vida nunca estuvo en tu contra. Ese río que tanto temías no era tu enemigo. Era tu maestro, tu guía, tu aliado. Te puede llevar a lugares que tu mente jamás habría imaginado, pero para entregarte a ese río se necesita coraje. Coraje para confiar. Coraje para soltar la falsa seguridad que te da el control. Y ese coraje no es algo esotérico. Es una necesidad real en este mundo moderno que te ha condicionado desde niño a luchar, a competir, a dominar. Y de eso hablaremos ahora. Porque no puedes fluir con la vida si estás encadenado por una cultura que idolatra el esfuerzo, la presión y la lucha sin fin. Te entrenaron para creer que todo lo que vale en esta vida requiere tensión, estrés y autocontrol extremo. Y sin darte cuenta, fuiste construyendo un prisionero invisible dentro de ti. Un prisionero que no descansa, que no se permite fallar, que siempre está tenso, vigilante, exigiendo más. Y aunque por fuera te digan que eres determinado, ambicioso, exitoso, por dentro estás exhausto. Ansiedad disfrazada de disciplina, miedo disfrazado de enfoque. Watts vio esta distorsión con una lucidez quirúrgica. Entendió que la civilización occidental
ha confundido completamente el sentido del hacer. Hemos hecho del hacer una adicción, hacer más, producir más, planear más, optimizar más, hasta el punto de que ya no sabemos simplemente ser. El silencio incomoda, la calma se siente sospechosa, la pausa parece una amenaza. Vivimos como si la vida fuera una empresa que hay que gestionar, y tú, su CEO, con métricas, resultados entregables y un calendario emocional que no permite errores. Pero, ¿qué sucede cuando vives así? Te desvaneces, te desconectas, y un día, en medio de tanta eficiencia, tanta productividad, te das cuenta de algo aterrador. Te has convertido en un extraño dentro de tu propia vida. Haces todo bien, cumples, estudias, trabajas, pero algo esencial te falta. Una ausencia que no puedes nombrar, pero que duele, como un eco que no se va. ¿Lo has sentido? Esa es la desconexión con el Tao, con el flujo natural de la vida, con lo que no puede ser forzado, solo vivido. Pero tu mente, programada para controlar, no quiere soltar. Tiene miedo al misterio, al cambio, a lo desconocido, y por eso crea rutinas rígidas, metas obsesivas, estrategias para controlar lo incontrolable. Pero al hacer eso, también pierdes lo más hermoso de la vida, su misterio, la magia de lo inesperado, la belleza de lo que no se puede planear. Watts decía que cuanto más intentamos controlar la vida, más nos separamos de su esencia. Es como cortar una flor para guardarla y descubrir que al hacerlo, perdió su fragancia. Te preguntarás cómo aplicar el principio de Wu Wei en la vida moderna, un mundo que exige inmediatez, pero que en el fondo clama por presencia. Vivir Wu Wei no significa renunciar a todo e irse a una montaña. No es inacción, es otra cosa. Es una nueva manera de actuar. Una acción que nace no del miedo, sino de la conciencia, no de la urgencia, sino del discernimiento. Es actuar cuando toca y esperar cuando toca. Es actuar desde la escucha, desde la sincronía. En la práctica Wu Wei empieza con humildad, con ese gesto silencioso que reconoce: hay fuerzas más grandes que yo, y mi poder no está en controlarlas, sino en bailar con ellas. Y ese baile requiere pausa, respiración, silencio, no reacción inmediata, sino alineación profunda. Es desconectar el ruido externo para oír lo que siempre estuvo ahí, tu guía interior. Wu Wei también implica honrar los ciclos. Hay momentos para actuar y momentos para esperar, momentos para florecer y momentos para recogerse. Pero nuestra cultura ha hecho de la pausa un pecado, del descanso una culpa. Alan Watts decía que incluso el invierno tiene un rol sagrado, porque en ese aparente vacío, todo se regenera. Wu Wei, entonces, es una revolución silenciosa, una rebelión amorosa contra la lógica del exceso. Es atreverte a hacer menos y vivir más, a dejar de intentar ser más y recordar que ya eres. Pero no es fácil, porque el antiguo programa seguirá hablando, te dirá que te estás quedando atrás, que estás perdiendo oportunidades, que debes esforzarte más. Y justo ahí tendrás una elección: repetir el patrón de siempre o confiar en el flujo del Tao. Y esa elección es el inicio de una transformación radical, una transformación que no comienza cuando logras más. Comienza cuando dejas de forzar, cuando sueltas, cuando permites que la vida te respire, te mueva, te atraviese, porque la libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras. Es estar tan alineado con la vida que lo que haces nace sin esfuerzo. Es amar sin miedo, crear sin ansiedad, caminar sin la obsesión de controlar cada paso. Y sí, eso requiere práctica, requiere volver a ti, requiere valentía, pero ahora ya lo sabes, ahora puedes elegir. Y antes de cerrar este video te propongo algo. Haz una pausa, silencia por un momento tu mente y pregúntate: ¿en qué parte de tu vida hoy te estás forzando más? ¿Dónde sientes que estás nadando contra el río? Tal vez ahí, justo ahí, es donde necesitas soltar, no para perderte, sino para finalmente encontrarte. Y si este mensaje te resonó, compártelo con alguien que necesite dejar de forzar la vida y confiar en el universo, que siempre tiene grandes planes para ti. Y escribe en los comentarios tu próximo éxito para demostrar tu compromiso hacia él y tu reflexión. Porque cuando lo nombramos empezamos a liberarnos. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda suscribirte y mientras tanto, cree con todo tu ser.